Comenzamos nuestra casita costurero. Lo primero, tenéis que imprimir los patrones que habéis recibido en PDF y recortarlos. Mirar bien que solamente está justo la mitad de cada pieza y en el delantero y en el trasero hay dos trozos que hay que unir. Una vez que los tenemos, vamos a dibujarlos todos en cartulina, tal cual como van a ir las piezas. Estos redondos serán para hacer los yoyos de las flores que reservaremos y todos los demás ya los tenemos preparados para poder cortar en la tela. Una vez que tenemos todas las piezas en cartulina, lo que vamos a hacer es cortarlas en cartón. Para ello, cogeremos nuestra plantilla de cartulina, la pondremos encima del cartón, la dibujaremos y la recortaremos exactamente por donde la hemos dibujado, ya que el cartón no hay que dejarle el centímetro de margen de costura. Cortaremos dos piezas iguales que serán la trasera y la parte delantera de nuestra casita. Una vez que hemos hecho eso, cogeremos cartón para los laterales. Como estas piezas son de 30 de ancho por 26 de alto, para no equivocarnos de la parte de arriba, le haremos una pequeña marca en la parte de arriba en el centro y así sabremos luego cómo hay que poner el cartón. Y haremos igual, dos piezas iguales. Para la base no hemos hecho pieza de cartulina, plantilla, lo que haremos será dibujar un cuadrado de 30 por 30. Y para el tejado tendremos que dibujar dos rectángulos de 36 por 25, porque nuestro tejado en tela irá entera, pero en el tejado tiene que ir en dos trozos el cartón, porque si no luego no lo podremos doblar en el centro para que se cierre. Una vez que hemos hecho esto, cogemos la tela base de las paredes de la casita, colocamos el derecho dentro, derecho con derecho, y vamos a dibujar nuestras piezas. Recordad que aquí sí que hay que dejarle un centímetro de margen de costura. Vamos a dibujar dos piezas iguales, que será nuestra parte trasera y nuestra parte delantera. Y una vez que las tengamos dibujadas, ponemos alfileres para que no se nos mueva y cortamos, dejando un centímetro de margen de costura. Una vez que tengamos estas piezas, vamos a cortar los laterales de la misma forma. Pondremos con la tela doble nuestro rectángulo de 30 por 26 y dibujaremos dos. Le marcamos el centro igual para saber cuál es la parte más larga de nuestra pieza y recortamos dejando un centímetro de margen de costura. Una vez que tengamos estas piezas ya cortadas, vamos a pasar a cortar la base. Para ello, en tela sencilla, por el revés, dibujaremos un cuadrado de 30 por 30. Y recortaremos dejando un centímetro de margen de costura.
Una vez que tenemos nuestro rectángulo de tela dibujado y recortado, lo que vamos a hacer es colocarlo encima del fieltro. Pondremos alfileres y recortaremos el fieltro igual que este cuadrado de 30 por 30. Y reservaremos esta pieza. Vamos a montar ahora la decoración de las paredes de nuestra casita. Para ello, una de las piezas que tienen pico, vamos a coger solamente la parte que está dibujada, la pieza que está dibujada, la otra la reservamos. Y por la parte de delante de la tela, vamos a coger la plantilla y a dibujar todo el contorno. Una vez que tengamos el contorno dibujado, es importante que marquemos hasta dónde llega el pico de la casa y el centro, de arriba y de abajo. Esta será nuestra parte delantera, por lo que vamos a dibujarle la puerta. Cogemos la medida que tenemos de la puerta en el PDF que hemos recibido y la dibujaremos. Antes de dibujar la puerta, lo que haremos será justo en los vértices de la esquina de arriba, de las esquinas, vamos a dibujar esa raya para saber luego exactamente dónde nos llegan los redondos de los faldones. Y ahora sí, dibujamos la puerta. Cogemos ahora la otra pieza y hacemos lo mismo, quitamos los alfileres, cogemos la pieza que está dibujada y con nuestra plantilla dibujamos por la parte de delante. Vamos a hacer la misma operación, hacer la línea horizontal que corta la punta del tejado de la parte rectangular de abajo y en este caso sí que dibujaremos la ventana y esta será nuestra parte trasera.
Para dibujar la ventana miraremos en nuestra plantilla la medida que tienen desde abajo. Como hemos dibujado el centro, lo tenemos muy fácil. Luego medimos la anchura, son 14 centímetros, serían 7 a cada lado, y dibujamos la ventana. De esta forma sabemos dónde hay que colocarla después. Vamos a dibujarle ahora las ventanas a los laterales. Quitamos los alfileres y cogemos la pieza de tela que está dibujada. Le damos la vuelta y dibujamos por delante. Y hacemos la misma operación que con la pieza de detrás. Miramos las medidas que tienen en la plantilla desde abajo hacia la ventana y la dibujamos. Como estos dos laterales, las piezas son iguales y las ventanas son iguales, vamos a hacer las dos ventanas, los dos dibujos iguales en las dos piezas, en las dos telas. Ahora ya tenemos los dos laterales con la ventana dibujada. La pieza de detrás con la ventana y la pieza de delante con la puerta. Vamos ahora a dibujar los faldones de nuestro tejado. Para ello colocamos la tela doble derecho con derecho y vamos a dibujar por el revés de la tela. Cogemos nuestra plantilla, esta será la de la parte de delante y en la parte de detrás de la casa. Dibujamos dos dobles y una vez que tengamos estas dibujadas, dibujaremos dos de las otras que no llevan el triángulo de arriba, que serán las de los laterales. Recortamos dejando 1 centímetro de margen de costura. Ya tenemos las dos piezas con la punta de delante y de detrás y las piezas para los laterales.
En las piezas pequeñas de los laterales vamos a colocarlas encima de guata de algodón fina y recortar. Acordaros que son 2 piezas iguales, una para cada lateral. Ahora cogeremos las 2 telas de las 2 piezas que teníamos cortadas que no están dibujadas y las colocaremos también en la guata y pondremos alfileres. Las 2 piezas, igual que esta que van dibujadas, hay que ponerle las ventanas. Por eso ahora las hemos dejado aparte. Una vez que le coloquemos la guata a las 2 piezas, recortamos en la misma medida que está la pieza, porque ya lleva el centímetro que le hemos dejado de margen de costura. Vamos a empezar ahora con nuestras ventanas. Lo primero que vamos a hacer es el círculo que tenemos más grande. Hay que dibujar 2, porque esa será la base de nuestra ventana de arriba, trasera y delantera. Dibujamos 2 y recortamos dejando 1 centímetro de margen de costura. Una vez que tenemos esos 2, vamos a coger la ventana trasera y a dibujar igual un rectángulo y recortaremos dejando 1 centímetro de margen de costura. Y vamos a hacer lo mismo con nuestra puerta. Vamos a dibujarla con nuestra plantilla y a recortar dejando 1 centímetro de margen de costura. Ya tenemos la ventana trasera, la puerta y las 2 ventanas redondas de delante y de detrás. Ahora esas piezas hay que cortarlas en guata. Lo que vamos a hacer es dibujarlas, pero hay que cortarlas por donde dibujamos, sin dejar margen de costura. La parte de debajo de la puerta sí que podemos dejarle ese margen de 1 centímetro. Una vez que tenemos la pieza de guata recortada por donde hemos dibujado, vamos a utilizar la técnica applique-clic o de palillos de patchwork. Y para ello colocamos la guata por la parte del revés, en este caso de nuestra puerta, ponemos alfileres y vamos a doblar la tela hacia adentro y a hilvanar. Para que las esquinas queden completamente rectas, lo que haremos es primero doblar la parte que va vertical,
doblamos en forma de triángulo y volvemos a doblar. Y así se nos queda un inglete perfecto. La parte debajo de la puerta no la vamos a doblar. Y vamos a hacer lo mismo con la ventana de detrás y con las dos redondas. Recortaremos la guata por donde hemos dibujado, la colocaremos en la pieza de tela por el revés, doblaremos e hilvanaremos. Las ventanas laterales miden lo mismo que la ventana de detrás, por lo cual con la misma plantilla podemos dibujarlas. Vamos a coger la tela doble, poniendo derecho con derecho y dibujando por el revés. Y vamos a dibujar dos rectángulos y vamos a recortarlos dejando 1 centímetro de margen de costura. Recordad, antes de cortar, poner alfileres para que no se mueva la tela. Una vez que tenemos recortadas las dos ventanas laterales, lo que vamos a hacer es a esas piezas ponerles guata. Pondremos la guata abajo por la parte que no tenemos dibujada, cambiaremos los alfileres para coger las 3 telas y recortaremos. Una vez que las tenemos recortadas, vamos a coser desde el principio hasta el final cada una de las líneas y dejaremos en una de las costuras un trocito sin coser que será por el que le daremos luego la vuelta. Pasamos a coser a máquina
y una vez que la tengamos cosida a máquina, cortaremos el sobrante de guata y las esquinas en inglete y les daremos la vuelta. Para montar nuestra ventana trasera necesitamos sacar los 4 cuadritos de dentro, que miden 5 por 5 por 3,5. Ahora vamos a cortar en el papel termoadhesivo las piezas que nos hacen falta para pegar y bordar. Vamos a cortar 2 piezas de 10 por 7 que serán para las ventanas laterales, 4 piezas de 5,5 por 3,5 que serán para la ventana trasera y 2 piezas redondas que serán las pequeñitas que van en las ventanas redondas del delantero y del trasero. Acordaros que hay que dibujar por la parte donde no tiene pegamento el papel y en lugar de este bolígrafo que si plancháis se va a borrar, es mejor que lo dibujéis en lápiz, porque si no, al planchar se os borrarán. Dibujamos todas las piezas que van en la misma tela juntas porque así las vamos a planchar en la tela antes de recortar por el dibujo y nos será más fácil. Vamos ahora a pegar el papel en la tela.
La tela por el revés, colocamos por donde hemos dibujado, mirar bien que el adhesivo, el pegamento, está por la otra parte, porque si no se os quedará pegado en la plancha y la estropearéis. Como a mí no me cabía, he cortado este trozo. Ahora sí, cabe el papel entero y lo plancho por completo. Una vez que tengamos el papel en las telas que hemos elegido planchado, lo que hacemos es recortar justo por el dibujo. Ya tenemos todas las piezas con el papel termoadhesivo. Tenemos que tener 4 iguales que serán para la parte de detrás, una que será para la puerta, 2 que serán para las ventanas laterales y las 2 redondas que serán para las ventanas redondas de la parte trasera y la parte delantera. Con los rectángulos que hemos cortado y cosido a máquina, vamos a montar las ventanas laterales. Quitamos los alfileres cortamos las esquinas y recortamos la costura para que no nos quede tanta tela. Damos la vuelta y una vez que la tengamos dada la vuelta, la planchamos. Vamos a montar las ventanas laterales. Mirar bien que esa pieza no va así, es al contrario, en vertical. No os equivoquéis, va así, esa es la forma correcta. Como la tenemos igual que la parte de abajo y lo que queremos es plancharla y bordarla, vamos a quitarles medio centímetro de altura. En lugar de 10 medirán 9,5. Le damos la vuelta, medimos medio centímetro y cortamos. Vamos ahora a marcar arriba y abajo justo el centro, que será a 7 centímetros si las hemos cosido bien.
Cuando lo tengamos marcado, cogeremos la pieza que va ahí y la doblaremos. La doblaremos y la marcaremos bien con los dedos para saber luego que va justo ahí. Una vez que la tengamos doblada y puesta en el centro, la abrimos y dibujamos para que luego cuando la vayamos a pegar no se nos vaya y quede justo en el centro. Ahora sí, quitamos el papel y se nos queda el pegamento en la tela. Y lo que tenemos que hacer es colocarla en el sitio y plancharla. Mirar bien que se queda de forma vertical. Como hemos dibujado con el bolígrafo que se borra al planchar, cuando planchemos la pieza para que se quede pegada, se borrará la línea que hemos hecho y ya no se verá. Hacemos lo mismo con la otra ventana. Ahora sí, ya podemos planchar y se nos quedará pegado. Una vez que lo tengamos pegado a la ventana, lo que haremos será bordar rodando a punto de festón. Vamos ahora a colocar los dos círculos centrales de las ventanas redondas. Vamos a hacer la misma operación. Les quitaremos el papel, colocaremos en el sitio y plancharemos. Y luego bordaremos a punto de festón. Vamos a preparar la puerta. La tenemos doblada con la guata por detrás. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la ventanita redonda de la misma forma. Quitamos el papel, colocamos en el sitio y planchamos. Una vez que la tengamos planchada, pondremos un botón pequeñito para que sea el pomo de la puerta. Bordamos a punto de festón la ventana y una vez que la tengamos, colocamos la puerta en el sitio. Pondremos con alfileres y coseremos las dos partes verticales y la parte de arriba a punto ciego en nuestra pieza. Que acordaros que esta pieza es la que hemos dibujado por la parte de delante y de detrás y que está simple la tela.
Ya tenemos la puerta cosida con punto invisible o punto ciego rodando, tenemos la ventana bordada a punto de festón y lo que vamos a hacer ahora es colocarle a la parte de arriba un trocito de puntilla o de entre dos. Lo cosemos a mano doblando las dos esquinas. Para colocar ahora las piezas en nuestra ventana de detrás, vamos a dibujar un rectángulo en la parte de dentro de nuestra ventana, justo 1 centímetro en cada parte más pequeño. Una vez que lo tengamos dibujado, vamos a colocar las piezas, quitamos el papel y vamos colocando cada una de ellas en las esquinas. De esta forma nos quedará la ventana toda de la misma medida. Una vez que tenemos perfectamente puestas nuestras 4 piezas, con cuidado ponemos la plancha encima con toquecitos para plancharlas y que se queden pegadas. Y ahora sí, vamos a bordar rodando a punto de festón. Cuando tengamos nuestra ventana bordada a punto de festón, la colocaremos en la pieza de la parte trasera. Coseremos rodando a punto ciego o invisible y le colocaremos también la puntilla y ya tendremos nuestra ventana de la parte de detrás también terminada. Vamos ahora con nuestras ventanas laterales. Lo primero que vamos a hacer es medir la mitad en horizontal y en vertical y dibujarle las 2 líneas, que se quede una cruz.
Así debe de quedarse nuestro dibujo. Vamos a bordar a punto de festón y colocaremos en la máquina. Y vamos a coser a máquina rodando por el filito del color y la cruz. De esta forma se nos quedan los laterales de la ventana abiertos. Vamos a colocar en las piezas simples que tenemos dibujadas la ventana redonda. Y haremos lo mismo que con las otras ventanas. El centro lo bordaremos a punto de festón y la parte de fuera, que es la que tiene la guata, la coseremos a punto ciego o invisible. Planchamos todas nuestras piezas y reservamos. Hasta la próxima clase, chicas.